listos para descubrir un potencial increíble. Hoy nos vamos a sumergir en un libro fascinante. Se llama La oración, la llave que abre puertas. Me encanta ese libro. Es del autor Pedro, fundador de Redes Internacional Ministerio. Y bueno, como el título sugiere, vamos a explorar cómo la oración puede ser una herramienta poderosa. De hecho, una herramienta poderosa en nuestras vidas. Exacto. Y Pedro lo presenta con una analogía muy interesante. Usa la analogía de una llave para representar la oración. Claro, todos sabemos lo importantes que son las llaves, ¿no? En nuestra vida diaria. Sí, nos dan acceso a lugares seguros, abren oportunidades y también nos pueden proteger, ¿verdad? Al cerrar puertas. Totalmente. Pero, ¿cómo se relaciona eso con la oración? Bueno, Pedro nos invita a pensar en la oración como esa llave que nos permite acceder a algo muy especial, al poder y la guía de Dios. Interesante. ¿Y cómo funciona esa llave en la práctica? Bueno, él cita un versículo muy conocido, Mateo 7.7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es una promesa poderosa. Wow, sí que lo es. Y este versículo nos muestra que la oración no es un monólogo, ¿verdad? No es solo hablar y hablar. Ajá. Es un diálogo. Es una conversación. Exactamente, un diálogo bidireccional con Dios. Entonces, no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. De estar abiertos a la respuesta de Dios. Exactamente. Y Pedro va más allá. Habla de la conexión directa que la oración nos brinda con Dios. Cita Efesios 2.18, donde se habla del acceso al Padre que tenemos a través de Cristo. O sea, no estamos hablando de una conexión superficial. No, para nada. Es realmente tan poderosa la oración. Imagínate una puerta enorme, aparentemente impenetrable. Amén. La oración se convierte en esa pequeña llave que, a pesar de su tamaño, abre incluso las barreras más pesadas entre nosotros y Dios. Impresionante. ¿Y qué pasa con la persistencia y la oración? Porque a veces, ¿no? Sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Claro, Pedro también aborda este tema. Y lo hace a través de la parábola del amigo persistente en Lucas 11.5-10. Nos enseña que la insistencia en la oración puede traer respuestas. Y ojo, no se trata de manipular a Dios, ¿verdad? Claro. Se trata de mostrar nuestra fe y dependencia en Él. No es obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino más bien alinear nuestro corazón a la suya. Exactamente. Y Pedro lo conecta con la acción de girar una llave. Así como una llave debe girarse con precisión, la oración requiere sinceridad y un corazón en sintonía con la voluntad de Dios. Es como encontrar la posición correcta para que la llave abra la cerradura. Exacto. ¿Y qué puertas específicas, según Pedro, puede abrir la oración en nuestras vidas? Bueno, él nos da ejemplos concretos. Por ejemplo, para encontrar paz en medio de la ansiedad, él cita Filipenses 4.6-7, donde se nos dice que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es como si la oración nos conectara a una fuente, ¿no? Inagotable de paz interior. Exactamente. Y para tomar decisiones difíciles. Bueno, para eso, Pedro nos recuerda Santiago 1.5, que nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. ¡Qué bueno! ¿Y qué hay de nuestras necesidades materiales? ¿Puede la oración ayudarnos en este aspecto también? Por supuesto. Pedro cita Mateo 6.11, donde Jesús nos enseña a pedir el pan de cada día, y también Filipenses 4.19, donde se nos asegura que Dios suplirá todo lo que necesitemos. Es como confiar en que Dios es nuestro proveedor y que siempre cuidará de nosotros. Exacto. Y para la sanación de corazones rotos, relaciones dañadas, mencionado Pedro sobre eso. Sí, por supuesto. Yeah. Nos lleva a 2 Crónicas 7.14, donde Dios promete sanar nuestra tierra si nos humillamos y oramos. La oración no solo nos beneficia individualmente, sino que también puede impactar nuestro entorno. Correcto. Nuestras relaciones. Exacto. La oración tiene un poder transformador que se extiende más allá de nosotros mismos. Increíble. Y Pedro también habla de un tema muy interesante, ¿no? La autoridad en la oración. Cita Mateo 16.19, donde Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? Aunque ese versículo tiene un contexto específico, Pedro lo usa para recordarnos algo muy importante, que los creyentes tenemos autoridad. Autoridad espiritual en Cristo. La oración no es solo pedir, es participar en la obra de Dios. Es como si la oración nos convirtiera en agentes de cambio, ¿no? Exactamente. Es como si estuviéramos colaborando con Dios para que su voluntad se haga realidad en la tierra. Es increíble pensar en la magnitud de lo que estamos haciendo cuando oramos. Y Pedro nos recuerda que la oración no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene el poder de cambiar las circunstancias. Es como si fuera una fuerza invisible que puede mover montañas.
Exacto. Y para ir cerrando esta primera parte, Pedro nos deja con una imagen poderosa. La oración como una llave que nos conecta con el corazón de Dios, abre puertas imposibles y nos permite experimentar su amor y gracia de manera tangible. Me encanta esa imagen. Pero, ¿de qué sirve tener una llave si no la usamos? ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria? Esa es una excelente pregunta, y es precisamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte de nuestra inmersión. Pedro nos habla de orar sin cesar. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si realmente vivieras esa frase? Uf, es una pregunta poderosa, ¿no? Imagínate vivir con esa conciencia de Dios en todo momento. Sería como tener una línea directa con Él. Exacto, no se trata de estar arrodillados todo el día, claro, ¿no? sino de cultivar una actitud, ¿verdad? De diálogo constante con Dios, buscando su guía en cada paso que damos. En cada paso. Y Pedro nos da una tarea muy sencilla para empezar. Nos invita a identificar una preocupación, algo que nos esté robando la paz, escribirla en un papel y presentársela a Dios en oración. Como si le estuviéramos entregando esa carga, ¿verdad? Confiando en que Él puede hacer algo al respecto. Y luego, ¿qué más nos dice Pedro? Después de orar, nos anima a dar gracias. Dar gracias. Dar gracias a Dios por escucharnos. Incluso antes de ver la respuesta. Wow, eso es un acto de fe, ¿no? Ya. Confiar en que Dios ya está trabajando, aunque todavía no veamos la solución. Exacto, es confiar en su fidelidad. Y para terminar esa oración, Pedro nos invita a recordar Filipenses 4.7. A ver, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bonito. Es como si la oración nos conectara a esa fuente inagotable de paz interior, ¿verdad? Sí. Esa paz que solo Dios puede dar y que nos ayuda a enfrentar cualquier situación con calma, con confianza. Y creo que ahí está una de las claves que Pedro nos quiere transmitir. La oración no es solo para pedir cosas. No. Es para experimentar la paz, la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Totalmente. Es un canal de comunicación bidireccional. Le hablamos a Dios y Él nos habla a través de su Espíritu, guiándonos, consolándonos, llenándonos de su paz. Pero recordemos que la oración no solo cambia las circunstancias, ¿verdad? Sí. También nos cambia a nosotros. Pedro nos recuerda que nos hace más sensibles a la voz de Dios, más pacientes, compasivos, amorosos. Es un proceso de transformación interna que se refleja luego en cómo nos relacionamos con los demás. Exacto. Es como si la oración fuera un proceso de santificación constante que nos va moldeando a la imagen de Cristo. Y al final eso es lo que realmente importa, ¿no? Ser más como Jesús, reflejar su amor, su gracia en el mundo. Sin duda. Y la oración es una herramienta fundamental para lograrlo. Totalmente. Pedro nos ha dado mucho en qué pensar y sobre todo mucho en qué poner en práctica. Nos ha recordado el poder transformador de la oración y nos ha desafiado a usarla como la llave que abre puertas a un sinfín de posibilidades. Y ahora me encantaría escuchar tus reflexiones. ¿Qué te ha resonado más de esta inmersión en el poder de la oración? A mí lo que más me ha impactado es la idea de la oración como un diálogo constante con Dios. No es solo ir a Él cuando tenemos un problema, es cultivar una relación íntima, buscar su guía en cada paso. Estoy totalmente de acuerdo. Y me encanta cómo Pedro nos anima a orar con fe, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es verdad. Es confiar en que Dios está trabajando entre bastidores, aunque no siempre entendamos sus planes. Es una gran enseñanza. Y también me ha resonado la idea de que la oración nos conecta con la paz de Dios. En este mundo lleno de caos e incertidumbre, la oración nos ofrece un refugio. Un lugar seguro donde podemos encontrar calma y serenidad. ¿Y a ti qué te ha parecido más significativo? A mí me ha impactado mucho la analogía de la llave que abre puertas. Es que nos ayuda a entender, ¿no? Que la oración no es algo pasivo. Es una herramienta para acceder a la presencia de Dios para cambiar nuestras vidas. Nos impulsa a tomar un rol activo en nuestra relación con Dios. Totalmente. No se trata solo de pedirle cosas a Dios, sino de conectar con Él, de escuchar su voz, de permitir que su voluntad se haga en nuestra vida. Y Pedro nos da ejemplos muy concretos, ¿verdad? Sí. De cómo la oración puede impactar diferentes áreas. Desde encontrar paz en medio de la ansiedad hasta recibir sabiduría para tomar decisiones difíciles. Exacto. Y eso es fundamental. Pedro nos anima a orar por cosas específicas. La paz, la sabiduría, la provisión, la restauración. Nos ayuda a ver la oración como una herramienta práctica para los desafíos de la vida diaria. Totalmente. Y algo que me impactó mucho fue cómo Pedro relaciona la oración con la autoridad espiritual. Sí. Es como si cada vez que oramos, ¿no?, estuviéramos ejerciendo nuestro derecho como hijos de Dios para influir en el mundo que nos rodea. Es una perspectiva muy interesante.
Nos hace ver la oración como algo mucho más grande que una simple petición personal. Es fascinante pensar que la oración tiene ese alcance, que Claro. no solo nos transforma individualmente, sino que también puede transformar el mundo que nos rodea. Hablando de transformar el mundo, Pedro habla sobre orar por los demás. Por supuesto. De hecho, nos recuerda que la oración no es solo para nosotros mismos. También podemos orar por los demás, por sus necesidades, por su bienestar. La oración intercesora, ¿no? Exactamente. Es increíble cómo podemos extender la gracia de Dios a quienes nos rodean a través de la oración. Imagínate el impacto que podríamos tener si oráramos constantemente por nuestros seres queridos, por nuestros vecinos, por nuestro país, por el mundo entero. Uf, sería como tejer una red de amor y bendición a través de la oración. Exactamente. Y esa red de oración puede transformar vidas, comunidades, incluso naciones. Es una idea inspiradora pensar que la oración puede cambiar no solo nuestra vida, sino también la de los demás. Y Pedro nos anima a no subestimar el poder de la oración. Nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones, que se conmueve por nuestro clamor y que responde de acuerdo a su voluntad perfecta. Es como tener acceso directo al corazón de Dios, sabiendo que Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y esa confianza en la fidelidad de Dios nos llena de esperanza, ¿no? Y nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en medio de las dificultades. Sin duda, la oración nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Bueno, creo que hemos explorado a profundidad la oración. La llave que abre puertas de Pedro ha sido una inmersión llena de ideas poderosas e inspiradoras. Espero que nuestros oyentes se sientan motivados a usar la oración como una herramienta para transformar sus vidas y el mundo que los rodea. Yo también. Y para terminar, me gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo pueden integrar la oración de manera más intencional en su vida diaria? Recuerden que la oración es un regalo, una herramienta poderosa que está a su disposición. No la desperdicien. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Nos vemos.